Y aquí, Pablo, derivado, digamos, o continuando con esa línea del proyecto, a continuación vendrían las carteras K. Sí. ¿No? Es decir, Será la parte técnica. sería ¿no? como La la parte, o llevar a la práctica todo aquello que el inversor, o al inversor le enseñáis y le mostráis, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco entonces sobre estas carteras K. Bueno, las carteras K al final nacen de un poco de decir, hoy en día todo el mundo está gestión activa, gestión pasiva, ¿no? Gestión activa ya sabemos que es intentar batir al mercado, y la gestión pasiva pues es la indexada, ¿no? Todo el mundo hace lo mismo, comprar el mundo en renta variable, y la renta fija pues igual, ¿no? En función renta variable y renta fija, y la mayoría de gente hace eso, ¿no? No existe otra cosa. Entonces hay que hacer algo diferente, ¿no? Y también hay un problema de que, claro, se habla de que si todo el mundo se indexa, pues al final llegará un momento que ya no haya gente que pueda comprar más, ¿no? Está todo el mundo comprando los mismos índices, pues al final hay un tema de qué va a pasar, ¿no? Entonces, vamos a aportar algo diferente a la indexación, que no sea una indexación como el resto, ¿no? Porque para hacer lo mismo que el resto, pues ya hay muchos que lo hacen bien. Entonces, la cartera sectorial, la cartera K, se basa en una diversificación sectorial, en lo que no cambia, ¿vale? Tenemos que coger sectores que funcionen bien en diferentes escenarios. Lo más importante cuando tú inviertes es tener, que eso la gente no tiene en cuenta, si tú tienes un activo A y le vas a poner un activo B, intenta que ese activo B no se mueva igual que A, porque si sube y baja igual que A, no te está aportando descorrelación, estás doblando tu riesgo. Entonces, lo que se trata a la hora de construir una cartera eficiente es intentar añadir activos que se muevan de forma diferente, asincrónicos, para que vayan, cuando uno sube, pues el otro baje o no suba tanto. Porque si todos suben y bajan a la vez, estás diversificando mal, y cuando venga las rebajas, pues va a caer todo y te vas a sentir mal, ¿no? Entonces, se trata de intentar hacer menos curvas y más recto el camino. Entonces, añades sectores que entre ellos, siendo renta variable, se comportan bien en diferentes escenarios. Tienes la tecnología, que es el sector crecimiento, que se va a comportar bien. La tecnología hoy en día es la IA. Hace 20 años era Internet, y hace 100 era el teléfono. O sea, la tecnología no es que ir a la luna. La tecnología siempre ha sido que el ser humano es capaz de ir mejorándose y creando cosas para vivir mejor, ¿no? Entonces, la tecnología siempre ha estado ahí y siempre va a estar, ¿no? Que es la capacidad que tiene el ser humano de evolucionar. Entonces, ese sector crecimiento que va a funcionar muy bien cuando todo vaya bien. Luego tenemos sectores defensivos. Comida, coño. Dentro de 10 años vamos a tener que comer. Igual que ahora. Electricidad. Joder, ya vimos el apagón. Si no hay electricidad, volvemos a las cavernas, ¿no? Necesario. Salud, pues ya me dirás. Sí, esos sectores, ¿por qué funcionan cuando hay recesión? Porque la gente tiene que seguir comiendo. En la pandemia, los supermercados, ¿cómo iban? Joder, todo colas. ¿Cómo iban las farmacias? Joder, yo conozco amigos que en la pandemia, farmacéuticos, pues no les fue mal. Todos esos sectores, claro, son defensivos, porque da igual el ciclo del mercado, la gente necesita seguir encendiendo la nevera, la luz, tal. Digamos que te quitarás de renovar el coche, te quitarás la de ropa. ir al cine. Yo en la pandemia, bueno, tú sí, ¿no? Bueno, yo tengo mucha ropa de mi ¿no? época, sí. Pero hay gente, yo no me compraba ropa en la pandemia. Sí, Estaba sí, en casa sí. de pijama, no sé, al final, claro. Entonces, comida sí compraba. Entonces, bueno, te defiendes de ese ciclo. Y luego tienes los ciclos que eso no utilizan, y en las carteras geográficas no está suficientemente representado, el inflacionario. Y ahora se ha visto, por ejemplo, igual que en el 2022, lo importante que es tener un sector como el energético, que te sube un montón cuando hay una crisis inflacionaria. ¿Por qué? Porque es el que provoca la inflación. No es el motor de la inflación. Cuando suben los combustibles, pues sube la inflación, y claro, suben las empresas el precio porque se aprovechan de la subida de materia prima que venden. Entonces, la energía te cubre muy bien ese escenario de mercado, que es el inflacionario. Y también el real estate, igual no en la propia crisis, pero claro, el real estate, las viviendas, primero los alquileres aplican el IPC, siempre. Y luego, al ser un activo escaso, pues se van, el poder adquisitivo, o sea, el valor de una vivienda se mantiene muy bien en el tiempo con la inflación. Suben conforme los precios de las viviendas. Entonces, esos dos sectores te hacen tener ese escenario cubierto. Y luego le añades el oro y la renta fija para modular el riesgo. El oro siempre, porque es un activo
La gente dice, no, es que el oro no es productivo, no tiene flujos de caja. Y a mí qué me importa. O sea, yo lo que quiero es tener un activo con 5.000 años de historia que de la época de los romanos hasta hoy, comprar una casa puedes comprarla con la misma cantidad de oro. O sea, que mantiene su poder adquisitivo exactamente igual. Tengo un flujo de rentabilidad descorrelacionado a renta variable y a renta fija. Eso, como su propio nombre indica, es oro para una cartera. Porque te hace que el camino, en vez de ser así, pues sea más suave. Entonces hay que utilizarlo. Tendrás sus épocas malas, donde el oro no suba tanto. Ahora va fenomenal. Parece que hayamos hecho la cartera porque va fenomenal, pero que la gente que invirtió ya en los fondos de inversión que yo gestionaba, el oro lo he utilizado siempre por ese mismo hecho. Tiene una correlación prácticamente de cero, tanto con renta variable como con renta fija. Y eso es brutal para una cartera, porque tienes un activo eterno, escaso, que la rentabilidad te va a mantener tu poder adquisitivo, es una reserva de valor brutal y te va a mejorar el camino. Y eso pues, es mucho... No se puede desperdiciar. Sí. Un poco para que nuestros oyentes, nuestros seguidores de InvestMe hagan un poco se sitúen un poquito más. Digamos que el proyecto K y tanto tú como Joan creéis en una cosa de base que es la indexación, ¿no? Sí. La veis como, y en eso compartimos completamente visión. Pero a diferencia de lo que hacemos en las carteras de InvestMe, que son más, las podríamos denominar carteras geográficas, en las cuales no es que no creáis, sino que creéis que las carteras acá, por lo que has dicho, aportan esa diferenciación, ¿no? Digamos que para que la gente lo sitúe, lo compare, digamos que la parte de renta fija podría llegar a ser similar. Había otra componente con respecto a nuestras carteras de ETFs, que ahí también ponemos oro, que le dais más importancia al oro, ¿vale? Pero sobre todo, y ahí me iba a incidir, es la diferencia principal es que en las carteras geográficas que hacemos en InvestMe o las que harías tú si las promovieras o las publicitaras de forma más activa, ahí la diferencia es que la parte de renta variable no vais a coger índices mundiales, ¿no? Como hacemos nosotros, sino que vais a coger esos sectores por un poco lo que decías, ¿no? Para asegurar que estás cogiendo sectores que se complementan entre sí, si hay una forma de decirlo. Sí, exacto. Lo único es, son sectores, son ETFs mundiales también. O sea, por ejemplo, también tienes Nestlé de Suiza, no solo está en Estados Unidos, sino que es inversión sectorial a nivel mundial. Pero como tú dices, al final, pues intentamos hacer esa diversificación un poco más eficiente para cubrir. Sería, para ponerlo así, no sé si conocéis la cartera All Weather de Ray Dalio. Sí, el concepto de carteras permanentes, un poco sería eso, sí. Pues intentar hacer... Ray Dalio lo que hace es, con renta variable, renta fija, oro y materias primas, ¿vale? Pues nosotros con la renta variable intentamos coger sectores para esos 4 escenarios. Y entonces, y con el oro. Y así tienes... porque la renta fija ya sabemos que hoy en día, pues bueno, los tipos están más bajos. Es compleja, no es fija. Entonces no es fija, exacto. Y nunca sabes por dónde va... Hay que tenerla en función de tu perfil de riesgo más o menos. Y otra cosa que nos diferencia es que la renta fija no lo hacemos de manera... algún robo-advisor, no voy a mencionar nombres, utiliza la misma renta fija para todos los perfiles de riesgo. Y para nosotros es un error, ¿no? Porque al final, un perfil de riesgo 9, tú no le puedes meter renta fija corporativa a un perfil de riesgo... Bueno, hablo de mi opinión, ¿eh? Luego puedes hacer lo que quieras. Sí, sí. Pero si tú le metes renta fija corporativa a un perfil de riesgo alto, la renta fija corporativa está muy correlacionada con renta variable cuando viene la crisis, porque las empresas se empiezan a dejar de pagar su deuda, con lo cual se comporta más como renta variable. Entonces le estás quitando un peso que podías darse a renta variable para meter un activo que te va a dar menos rentabilidad con la misma correlación con renta variable. Entonces estás perdiendo potencial diversificador. Tú tienes que coger, y cuanto más alto es el perfil de riesgo, la renta fija más aburrida tiene que ser, más gubernamental y con una duración alta, que sea muy sensible a los tipos, ¿no? Tienes un perfil de riesgo 9, duración 9, porque vas a tener muy poca renta fija y cuando venga la recesión, esa poca renta fija tiene que funcionarte como activo descorrelacionado. Si tienes corporativa que tiene muy poco porcentaje y encima está correlacionado con renta variable, cuando venga recesión, joder, van a caer los dos. Pues yo para qué quiero corporativa en un perfil de riesgo 9. En cambio, lo hacen al revés. En cambio, en un perfil de riesgo 4, ahí sí que quiero corporativa, que suena contraintuitivo. Y dices, coño, high yield corporativa en un perfil de riesgo 4 que tiene más riesgo. No, porque es indexada, te va a dar una extra rentabilidad con menos volatilidad que renta variable. Y ahí, como sí que voy a tener menos renta variable, ahí sí que utilizo la renta fija corporativa y high yield como motor de rentabilidad. Entonces,
Suena contraintuitivo, pero cuando tú diversificas de una manera más rica la cartera, la volatilidad la controlas mucho mejor. Y parece como, coño, metes activos más riesgosos en perfiles de riesgo bajo y en cambio el ratio de rentabilidad-riesgo te mejora un montón. Para que nuestros oyentes los sigan bien, digamos que el concepto de diversificación mundial la obtienes porque usas ETFs, en este caso, mundiales, ¿no? O sea, que lo que se consigue en la geográfica a nivel de diversificación geográfica, tú ya lo consigues a través de usar fondos o ETFs mundiales. Y por otro lado, para que no se nos pierda con el tema de carteras permanente, en realidad tú haces como una cartera permanente adaptada a cada perfil, ¿no? Para explicarlo de alguna forma. No sé si lo Ese es el problema que tienen las carteras permanentes. Por ejemplo, la clásica de Harry Brown, la cartera permanente, que se llama así, solo es de un perfil de riesgo bajo, porque tiene poca volatilidad y no se puede adaptar a un perfil de riesgo alto. Entonces, bueno, lo que hace la cartera acá es intentar tener carteras permanentes, pero para cada perfil de riesgo con diferente volatilidad. Y así, pues, que el inversor pues pueda, digamos, invertir conforme a su riesgo, ¿no? Tenga que... Alguien de un perfil 8 no puede utilizar una cartera permanente porque se le queda baja de riesgo. Entonces, las ofreces a todo el mundo. Entonces, básicamente, esto lo haces con... Hablamos un poco del vehículo, ¿no? Ajá. Lo haces con ETFs. Explícanos por qué lo haces con ETFs y qué ventajas o desventajas podría haber ahí. Vale. Hablamos un poco de esto. Vale. En España, bueno, y en el mundo en general, hay dos vehículos principales de inversión, ¿no? Que son los fondos de inversión y los ETFs. Bueno, un ETF es un fondo de inversión, pero cotizan, que cotizan, ¿no? Que se puede comprar y vender como una acción. ¿Qué pasa? Que los fondos de inversión en España tienen una ventaja que es la tributación. Son traspasables entre ellos sin que tú pagues por las plusvalías, ¿no? Eso, claro, a nivel en España, pues hace que los fondos de inversión tengan una ventaja sobre los ETFs. Entonces, cuando tú inviertes con ETFs, tienes que... esa ventaja te tiene que compensar. ¿Y por qué te compensa? Porque aquí sí que vas a pagar las plusvalías, pero aún así tienes que ganar más. Porque si no, ¿para qué vas a invertir por ETFs? ¿Y qué pasa? Que fondos de inversión no existen más que geográficos, indexados al S&P, al MSCI World. Bueno, cada vez hay más, pero es cierto que a nivel sectorial no hay oferta. Baratos no existen. Bueno, digamos que habían dos cosas aquí, se me ocurre. Una es el tema sectorial. Sí. No sé si lo habéis estudiado. Podría haber algo de gestión activa con unos costes ajustados de carácter sectorial. Y el otro hándicap sería la exposición a oro, que a través de un fondo UCITS no puedes tenerlo, ¿no? O sea, puedes tener exposición a las mineras, ¿no? A compañías extractoras, pero no realmente exposición a oro. No al oro. Y la correlación con las compañías extractoras, las mineras, es que se correlacionan en crisis más con la renta variable, no tanto como el oro. Entonces, no te sirve. Entonces, claro, los ETFs o ETC del oro pues te dan esa ventaja de conseguir esa diversificación, porque realmente cuando tú inviertes hay tres bonus. Está el bonus de diversificador. Cuanto tú mejor diversificas la cartera, vas a tener un extra de rentabilidad a largo plazo si encima tienes el bonus de rebalanceo. El rebalanceo es que cada cierto tiempo o cada vez que se te van las posiciones de tu cartera, vuelven otra vez al original para mantener, con lo cual estás comprando lo que se ha quedado atrás y vendiendo lo que ha subido mucho. Con lo cual, eso a largo plazo, como son activos eternos que siempre van a subir, te hace comprar barato y vender caro. Entonces, el bonus de diversificación con el bonus de rebalanceo, con el bonus de bajo coste, creas una cartera muy buena. Entonces, esos ETFs, con esa diversificación sectorial, te dan ese bonus extra sobre la geográfica, que por ejemplo ahora mismo está todo muy correlacionado, ¿no? Las 7 magníficas. Todo el mundo tiene 7 magníficas, hasta los fondos de inversión supuestamente de gestión activa tienen las 7 magníficas en cartera. ¿Y qué pasará el día que se les dé por corregir? Pues que caerán. Que ya lo han hecho, por ejemplo, este año han corregido. Luego, enseguida, hoy en día, pues bueno, se recupera todo muy rápido, pero bueno, pues aquí aportas un poco de diversificación extra con vía ETFs y te hace que, a pesar de pagar impuestos a largo plazo, ganes más rentabilidad, riesgo que una cartera con menos diversificación. Y en este caso, Pablo y Jordi, claro, aquel inversor que entiende la idea, se entusiasma con esa idea, pero luego llega un momento que dice, vale, ¿y ahora cómo lo llevo a la práctica, no? Primero porque, además de ese conocimiento,
tienes que tener tiempo para hacerlo. No pensemos solamente en la aportación inicial, sino pensemos en que luego, idealmente, esa persona pues, podrá ir aportando X euros cada mes. Con lo cual tiene que ir cada mes a su entidad o a su broker y dar las órdenes adecuadas para mantener la cartera equilibrada, buscar en algunos brokers, en algunas entidades, buenas tarifas, ¿no? buenas comisiones de operación. Y entonces aquí sale o nace este acuerdo, ¿no? Entre InvestMe y el Proyecto K. No sé, Jordi, si quieres comenzar a explicarlo. Bueno, un poco lo has explicado muy bien. Yo entiendo que del resultado de la formación que se hace en el Proyecto K sale gente que entiende las bases de lo que es el perfil de riesgo, incluso lo que son las carteras K. Me imagino que como resultado entienden una gran parte, pero después hay la parte de implementación. Y bueno, pues yo conocí a Pablo y le sugerí una vez, hace ya unos meses, le planteé la posibilidad de hacer una colaboración porque me parecía que compartíamos muchos valores, muchas ideas y que pues las carteras K en este caso, más allá de también las geográficas, que, a ver, por lo que entiendo, Pablo no es que no crea en general la indexación, pero en su concepto entiende más las carteras K por su distribución, pero digamos salió la posibilidad de hacer una colaboración y creo que es el momento de un poco de anunciarlo, ya lo hemos publicado en otras instancias, pero bueno, de fruto de esas conversaciones, pues nos liamos, ¿no? O nos embarcamos en esa colaboración y ahora mismo pues las carteras K se pueden contratar para aquel que quiera pues una ayuda en todo el proceso desde InvestMe, ¿no? Y estamos encantados de que desde hace en estos momentos un mes aproximadamente, pues las carteras K tienen una presencia en InvestMe, con lo cual pues cualquier cliente que crea, sea que ha hecho la formación o no la haya hecho, pues puede contratar esas carteras K. Sí que le ayudamos en la parte de perfilación, ¿no? Porque el proceso de perfilación está automatizado. No sé, si quieres hablar un poco de cómo ves esta colaboración, Pablo. Pues... Sí, no, es lo que tú has dicho. Es genial porque al final, lo que hemos comentado antes, invertir es mentalidad. Y que sí que es verdad que hay gente que se hace todo el mismo y no le preocupa y le gusta incluso, y perfecto. Pero hay otra gente que dar el paso, contratar al broker, mandar el dinero, dar las órdenes, rebalancear, pues se le hace un mundo, ¿no? Porque va muy ocupado, porque no tiene por qué saber de todo. Y claro, tener un robo-advisor como InvestMe que te facilita la vida, pues mentalmente al final vas a ganar mucho más dinero, ¿no? Porque tiene un coste bajo de gestión y encima consigues el tema de la disciplina, ¿no? Que es automatizar, sistematizar todo para sentarte en tu inversión y a largo plazo pues poder obtener frutos, ¿no? Yo lo veo mucho por ahí. Nos están, claro, yo como parte del equipo que estoy dando la cara al cliente, atención al cliente y la relación con los inversores, pues hemos comenzado a recibir este tipo de consultas, ¿no? De, oye, pero ¿y qué cojo? ¿Una geográfica o una cartera K? ¿O qué beneficio tengo? Pues, ¿por qué no me monto la cartera K por mi cuenta y lo opero, ¿no? Y nosotros decimos, mira, perfectamente se puede hacer, ¿no? Incluso una cartera geográfica tú lo puedes hacer todo de bricolaje, como digo yo, ¿no? También te puedes comprar un mueble montado, puedes comprártelo todo desmontado y montarlo tú. Todo se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que tener conocimiento, tiempo, y aquí tocas un punto que para mí es el fundamental, es la disciplina. Entonces, el hecho de poder hacerlo con InvestMe, que es, lo entiendo todo lo que el concepto que hay por detrás, pero luego lo pongo en piloto automático. Y sé que cada mes mi aportación programada de 300 euros va a ir a mi cuenta y yo no me tengo que estar preocupando si aquel mes tocaba comprar un 2% más de oro o menos, o si tenía que comprar el ETF de tal sector o del otro. Es decir, lo pongo en piloto automático, estoy tranquilo porque por detrás estoy de acuerdo con esa idea o el concepto de la cartera. Así que nosotros explicamos esto a los clientes, oye, lo puedes hacer por tu cuenta, pero seguramente ese poco más de comisión que pagas por la gestión, primero que tienes que encontrar por tu lado unas tarifas en un broker que la operativa te salga a cuenta, porque a veces lo que te ahorras por un lado lo puedes perder por otro. Pero es que luego llegará un mes que tendrás tu trabajo, tu familia, un cumpleaños, no sé, y oye, lo dejo para la semana que viene. Y entonces cuando luego vas a hacer la aportación o vas a invertir, resulta que escuchas 4 noticias que te descolocan y ya te esperas y entonces ya empieza a fracasar un poco y es el tema de la disciplina, es donde yo más le veo. Y luego entre una y otra, yo digo que al final son complementarias. Es decir, aquel inversor que
porque algunos nos lo comentan, ¿no? Y es que el oro puede pasar, y si ahora el oro durante 10 años no se mueve, ¿no? O pierde terreno, bueno, pues ante esa duda, perfectamente puedes tener 2 carteras. Puedes dedicar una parte X de tu patrimonio a una cartera con distribución geográfica, y para lo bueno, para lo malo, vas a ir de la mano de ese mercado global, y dedica la otra parte a una cartera sectorial, que además pues, se podrán compensar perfectamente. Claro, es lo es que es la clave, o sea, es estar tranquilo, dormir tranquilo. Y al final la gente, pues, si quieres, cuanto más disparos hagas, más fácil es que aciertes. Pues si quieres dormir tranquilo, pues tienes 2 tipos de cartera, pues bueno, siempre te quedará esa. Bueno, por lo menos he acertado con una. Sí. Entonces, siempre la disciplina es lo que diferencia, como hemos dicho antes, ¿no? Inversor bueno del malo es la mentalidad. Y InvestMe te facilita el tema de mentalidad, pues tienes muchísimo ganado con respecto a alguien que... Quitas la componente emocional, sí, que es la que te hace equivocar al final. Sí, por eso los robo-advisors funcionan también, porque la gente es capaz de sentarse en inversión, invertir y rentabilizar, y a largo plazo luego mira y dice, ostras, estás todo el día ahí tú haciéndolo, se te hace largo, y a veces, pues como el deporte y la alimentación, que dices, bueno, ya mañana. Si os parece, hablemos de 2 cosas para ir ya acabando, para no alargar mucho la conversación y que nos hagamos pesados. Hablemos de 2 temas que los hemos tocado de refilón. Hablemos de comisiones, si te parece. Antes hablábamos de lo importante que era saber el coste de los fondos con los que trabajamos en nuestro banco o en nuestro servicio que tengamos, ¿no? Dinos más o menos el coste de los ETFs que estás usando en una cartera. Creo que el promedio no varía mucho, ¿no? ¿Cuál sería un poco el promedio, el coste, el TER, lo que hablaba antes del TER, que es el Total Expense Ratio, ¿no? Sí. En inglés, ¿no? Que sería el coste total. ¿Cuál sería el coste de los ETFs que se usan en la cartera acá, más o menos, de promedio? Esto es una cosa que a veces mucha gente no sabe. El TER de los ETFs no siempre es un coste real, porque en los ETFs hay veces que tienen, incluso siendo un índice, generan alfa positivo. Y es porque... Respecto a su índice. Respecto a su índice, ¿no? Con lo cual el TER es un indicador, pero pero se neutraliza, porque al final muchos de estos ETFs generan ingresos vía préstamo en corto. Sí. Y entonces disminuyen ese TER que realmente aparece ahí en la ficha. En ese punto, si me permites hacer una incidencia, nosotros cuando nuestros competidores hablan de costes, nosotros nos gusta hablar del coste real, ¿no? Y nosotros lo miramos. El coste real es de un fondo indexado o de un ETF, es la diferencia entre lo que da el tracking error. El tracking error, sí, sería la tracking difference, ¿no? El tracking error es algo diferente, pero la tracking difference sería... Entonces, un poco lo que decías es que a veces hay ETFs que son capaces de compensar un poco su coste, ¿no? Sí. Y te generan alfa frente al índice, entonces realmente el coste es cero o incluso positivo para el inversor. Pero los ETFs sectoriales están en torno a 0,25%, son un poco más caros que los geográficos, pero bueno, lo que hemos dicho, ese bonus de diversificación, pues te hace que te compense ese extra de coste sobre... Y más o menos, ya recuerdo la cifra más o menos de memoria, creo que la media de todos los ETFs que construyen una cartera están por 0,18 o 0,20, porque los de renta fija son más bajos. Y el oro es más barato. Y el oro es más barato, con lo cual... Un poco para que la gente lo entienda, pues sobre ese promedio, por entenderlo. Sí, pongamos el 0,20 para no quedarnos... 0,18, sí. 0,18, cuanto más perfil de riesgo alto, son más caros porque tienen más ETFs sectoriales. Cuando vas bajando, pues al tener más renta fija, pues va bajando el... Y para complementar eso sería, ese 0,18 sería la diferencia con lo que hablábamos anteriormente de los fondos de los bancos, que algunos llegan al 1,5% o al 2%, pues claro, pongamos el 2 para hacer números redondos, del 2 al 0,20 o al 0,18, pues son muchísimos puntos para sacar el mercado, ¿no? Que hace ya de por sí que eso ya genera una ventaja importante. Es cierto que si se contrata vía InvestMe, pues hay unos costes de la comisión de gestión, que el máximo, si no recuerdo mal, es el 0,41 y va bajando hasta el 0,13. Y 0,11 de custodia. Y el coste de custodia, digamos que esos costes, bueno, pues obviamente pueden ser algo más altos de que si alguien se lo hace. Hemos hecho números y... Pero incluye las transacciones, ¿no? Claro, correcto. Exacto, entonces, esa es la diferencia. Entonces ese punto que, digamos que, más que nada para que la gente se intúe que puede contratar unas carteras K con
un coste total de 0,50 a 0,60, incluyendo el coste de los TERS, y esto, pues si lo comparas muchas veces con los servicios tradicionales, pues son casi pues, un 1,5% de diferencia, ¿no? Más que nada para que la gente tenga un poco claro. Bueno, pensemos además, Jordi, que cuando tú, si te lo haces por tu cuenta, al final tienes que ir cada mes, ¿no? Aquellos 300 euros que tú pones cada mes, bueno, y la custodia, y lo divides, aquel mes toca, pongamos que llevas un Excel, que haces, aprovechas esa, que es lo que hace Invesmi, aprovechar las aportaciones adicionales para mantener equilibrada la cartera. No tiene sentido ir a comprar partes de un ETF si ya está pesando más de lo que tiene que pesar, con lo cual eso ya lo hacemos todos nosotros por el inversor, pero aquel inversor que lo hace, que se hace ese cálculo, luego tiene que decidir comprar aquel mes pues 4 ETFs. Claro, eso tiene un coste operativo, dependiendo del broker. Entonces, a veces este 0,41 más este 0,52 anual le compensa con creces el hecho de si sobreopera mucho o si va haciendo aportaciones cada mes, es probable que acabe pagando más en ese sentido, ¿no? Sí, que eso es una cosa que yo creo que mucha gente no sabe. Incluso yo, antes de hacer el acuerdo con vosotros, no era consciente de que los costes transaccionales estaban dentro de esa comisión de gestión. Y es muy importante porque... Claro. Entran los rebalanceos, entran 2 cambios de perfil por año. Imaginemos que el cliente, pues lo que comentabas, ¿no? Pues sobre el papel todos nos venimos arriba y soportamos un perfil 10, pero luego viene la realidad y no hace falta que se aterra, ¿no? Pero viene una realidad más o menos moderada y resulta que la cartera baja un 10, un 15% y aquel cliente no soy capaz de soportar esto, voy a revisar el perfil de riesgo y necesito ajustar ese perfil de riesgo. Pues dentro de esa comisión de gestión y custodia ya ha incluido 2 cambios de perfil, con lo cual el cliente tampoco tiene que pagar un exceso por operar en ese sentido. O sea, que creemos que en general es verdad que se puede hacer por su cuenta, pero si luego acaba sumando los costes y el tiempo que le tiene que dedicar y la disciplina que hay que mantener, creo que en ese sentido hacerlo a través de Invesmi le aporta mucho valor. Sí, al final en la inversión yo siempre lo digo, todo lo que te facilite la vida es oro, porque todo lo que te evite errores te va a ahorrar mucho. Ya es suficientemente complicado, pues bueno, tener una entidad como nosotros para ayudarse. Oye, hablemos, aunque sea así de rápido, del tema de rentabilidades, que todos sabemos que rentabilidades del pasado no son garantía de rentabilidades futuras, pero danos una pincelada de lo que han hecho las carteras K en el periodo que las... yo sé más o menos los datos, pero prefiero que los digas tú, que cuando los vi pues me parecieron espectaculares, la verdad, pero comenta un poco... Bueno, es verdad que desde que empezamos los talleres hasta hoy, pues claro, los mercados se han comportado han ayudado, muy bien. ¿no? Han ayudado este tipo de carteras, ¿no? Sí, ha ido muy bien porque pues hemos tenido... En 2022, por ejemplo, fue muy bien por el hecho de la energía, ¿no? La energía, el oro no se movió, pero no cayó. Pero claro, la energía subió un 50 y pico por ciento ETF. Entonces, bueno, pues eso es lo que te hace que la gente a veces no entiende, ¿no? Cuando tú mejor gestor eres, no es cuando el mercado sube ganas más, no. Es cuando el mercado cae menos. Porque eso te hace estar, digamos que para recuperarte, pues tengas que ganar menos rentabilidad, ¿no? Entonces, normalmente las carteras, los gestores buenos, cuando ganan dinero es en las caídas, que es cuando se cae menos que el mercado en general. Cuando ganan ventaja, digamos. Cuando ganan ventaja, exacto. Sí. Entonces, porque perder a lo mejor pierden, pero pierden menos. Exacto, ¿no? pierden menos, lo cual les deja mejor posicionados para cuando el mercado cambie, pues subes desde menos abajo y es más fácil. Entonces, durante estos años, ¿verdad? Del 2024, octubre, empezamos los talleres, más o menos, pues han ido muy bien. Y claro, rentabilidades de perfiles bajos de más de un 10% anualizado con un perfil de riesgo 4 o 3 es una locura. Es una locura y da insostenible, yo creo. No, hay que mantener siempre expectativas en inversión bajas. Porque como todo en la vida, yo siempre lo digo, felicidad igual a realidad menos expectativas. Si tienes expectativas muy altas, luego te vas a llevar una decepción. Entonces, en inversión es mejor decir, mira, voy a ganar un 6% y luego ganas un 6,5%, feliz. Piensas que vas a ganar un 9% y ganas un 8,5%, es desgraciado. O sea, más o menos, por lo que he visto, transmitís las mismas expectativas que las que transmitimos nosotros, entre el 3 y el 7%, por decir un número de referencia, ¿no? Y en medio estaría el 4,5 o el 5%, pero sí que una característica, al menos en estos años, que lo han hecho mejor que esto, o incluso mucho mejor, pero sobre todo con menos volatilidad. Un poco, supongo, por lo que decías tú de los sectores que se compensan, el factor del oro, ¿no? Sería un poco la conclusión de estos años. Sí, al final es la diversificación. Yo siempre, mi obsesión como gestor cuantitativo siempre fue el hecho de mantener la volatilidad controlada, intentar a partir de eso maximizar rentabilidad.
Entonces, con eso, en los fondos de inversión que gestionaba, pues conseguía con rentabilidades, o sea, con volatilidades bajas, conseguir una rentabilidad, pues intentar maximizar rentabilidad. Y esta diversificación lo que trata es eso, o sea, intentar que para el mismo riesgo, intentar ganar pues más rentabilidad. El famoso ratio de share. Exacto, ¿no? Para famoso, intentar maximizarlo. Exacto. Y eso entiendo, Pablo, que alguien que pueda preguntar o se pueda estar preguntando, bueno, claro, nos está contando esto, pero hace 2-3 años pues la energía fue muy bien, luego el oro le tomó el relevo. Entiendo que habéis hecho test y tenéis datos de diferentes escenarios, ¿no? Con un histórico más largo de cómo se comportaron las carteras en esos diferentes escenarios para más o menos también prever cómo se pueden comportar en caso de que vuelvan, que tarde o temprano los ciclos al final acaban volviendo. Sí, teníamos el escenario, claro, al final como invertimos con ETFs UCITS, los UCITS tienen menos vida, tienen un histórico más corto, lo cual no son representativos porque ya sabemos que de 2009 pues todo ha sido fiesta, ¿no? Las correcciones han durado poco, enseguida se ha salido, ¿no? Entonces un inversor que no ha conocido otro mercado se puede, cuando llegue un mercado más complicado, ojalá no llegue nunca, pero si llega, llegará, digamos que llegará. Digamos y que han llegará. Llegado algunos, ¿no? El COVID, ¿no? Pero bueno, si no, llegará otro. Por eso, que hay que estar preparado para eso, ¿no? Entonces, utilizamos, digamos, los equivalentes americanos que tenemos, pues desde el año 68 con simulaciones se pueden conseguir datos, ¿no? Entonces, desde el año 68 hasta el 2026, pues baten en rentabilidad de riesgo a las carteras geográficas equivalentes, incluso un perfil de riesgo 7 bate al SP500. ¿Vale? Un perfil de riesgo 7. O sea, en el año 68 con una volatilidad de menos del 11%, mientras que SP500 está por encima del 15-16%, ¿no? Entonces, claro, eso es la bonus de diversificación, bonus de rebalanceo y bonus del coste bajo, que, bueno, eso con un ETF SP500 también se puede hacer, pero duermes más tranquilo si a mí me gusta mucho la métrica de los rolling returns, que es durante un periodo de 36 meses, por ejemplo, no años naturales, sino de marzo de 2006 a marzo de 2009. Los peores 36 meses que ha tenido la cartera. Pues claro, el SP500 ha estado 10 años perdiendo dinero, la década perdida. Estas carteras, el periodo más largo ha sido 3 años. Y del año 68 a 2026 hemos tenido... Ha llovido. Vietnam, burbujas, en fin. Eso a pesar de que luego también tiene sus ciclos de, por supuesto, de esto, ¿no? Pero digamos que lo que hace esta distribución es, con esa diversificación, compensar unos con los demás, ¿no? Exacto, intentar minimizar el dolor. Que hay un índice que se llama el de úlcera, índice úlcera. No lo conocía, ¿no? No el UCI. Pues calcula eso, el tiempo que tú estás por debajo de tu capital inicial, ¿no? Porque es lo que duele, ¿no? Porque al final los drawdowns son dolorosos. Sí. Bueno, no sé si... No, yo por mi parte... Bueno, creo pues, que Pablo nos ha respondido a todo un poco las dudas que pueden haber en torno a lo que es el proyecto K, las carteras K. Pues repetir que si a alguien le interesan estas carteras, primero la formación que dan Pablo y Joan es excelente. Entiendo que de ahí puedes llegar a hacértelo por ti mismo, ¿no? Sería un poco el objetivo principal, aunque entiendo que también es entender la técnica, ¿no? Entonces, por un lado, hay el taller, y por otro lado, sea haciendo taller o sin hacerlo, pues si a alguien le interesan las carteras K, que sepa que más allá de seguir a Pablo y a Joan, pues ahora las puede encontrar en InvestMe desde hace un mes aproximadamente, ¿no? Perfecto. Pues vamos terminando el episodio de hoy. Creo que ha quedado muy informativo. Y no sé si nos hemos dejado alguna cosa, Pablo. Yo creo que no. ¿No? Está vale. todo si no, estamos siempre pues a los seguidores que tenemos en el canal de YouTube, en las redes sociales, donde subimos el vídeo o luego el audio en las plataformas de podcast. Pues nada, invitaros a que nos sigáis, a que deis al like, y que si tenéis cualquier consulta adicional, cualquier tema que queráis que toquemos en estas charlas financieras, nos podéis escribir un email a charlasfinancieras@investme.com, y allí pues el equipo de InvestMe pues encantados de preparar material para los siguientes episodios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.